Estamos viendo la gráfica de una función. Terminando de ver eso. Esto. Este ejemplo nos pedía determinar el dominio de esa función. Ok, el rango y trazar la gráfica, donde la función es 4x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, entonces tenemos que graficar esta superficie z igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado. Todos los puntos x y que satisfacen esa relación. Entonces, para ver las intersecciones con los planos de la forma z igual a k, entonces hacemos z igual a k, entonces ahí tenemos 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a k. Ahí vemos que si k fuera negativo, no hay ningún xy que satisfaga esa relación. Entonces, cuando k es negativo, o sea, sobre los planos z igual a k para k negativo, no hay ningún punto. Si k fuera 0, aquí vemos que 4x al cuadrado más y al cuadrado es 0, solo en el caso en el que x y y ambos sean 0. Entonces, el punto de intersección del plano z igual a 0 con esa superficie es el punto 0, 0, 0. ¿Ok? Ok, tendríamos. Entonces, y para k mayor a 0, eso de aquí representa la ecuación de una elipse, ¿no? Lo podemos poner de esa manera. Y ahí vemos que en esa elipse tenemos, bueno, ahí tenemos una elipse de centro del origen, eje mayor, donde, a ver, el mayor sería k, ¿no? Porque k sobre 4 es más pequeño. Entonces aquí está mal, aquí debería ser, no está bien. A al cuadrado es k, está sobre el eje y b al cuadrado es k sobre 4. Okay, y también con esto vemos qué valores de k o qué valores puede tomar z. Aquí estamos viendo que k negativo no hay ningún punto, k igual a 0 sí tenemos puntos, y para k mayor a 0 también. Entonces z puede valer cualquier número mayor o igual a 0. Entonces el rango de esa función es el intervalo desde 0 hasta infinito, incluido 0. Bueno, esto lo ponemos mejor después. Mejor aquí lo voy a poner asterisco, lo llama. Entonces, hagamos esa gráfica. Bueno, entonces tenemos sobre los planos z igual a k. Tenemos para z menor que k, o z igual a k menor que 0, hemos visto que no hay ningún punto. Para z igual a 0, solo este punto. Y para valores positivos de k, también hay intersecciones. Por ejemplo, si k fuera 4, digamos. Si k fuera 4, o sea, z igual a 4, sobre el plano z igual a 4, o sea, sobre este plano, a ver, paralelas a los ejes. Sobre ese plano tenemos una elipse donde a al cuadrado tiene que ser 4, o sea, a igual a 2, y eso está sobre el eje y, ¿no? Sobre y. Entonces, 2 a partir de este punto, 1, 2, en dirección y, 2 para el otro lado también. Y aquí b cuadrado sería 4 sobre 4, 1, entonces b1, entonces avanzamos 1 para aquí y para el otro lado también 1. Entonces tenemos esa elipse. La pongo con otro color mejor. Está muy...
Ok. Y bueno, con cada plano tenemos intersecciones de ese tipo. Eh, Aquí en la ecuación si dejara x fijado, tendría una parábola, ¿no? Porque tendría z igual a un polinomio de grado 2 en y. Lo mismo, si x fuera constante, aquí tendría z igual a un polinomio de grado 2 en x. También sería una parábola. Entonces la gráfica más o menos va a quedar así, como parábolas, con las intersecciones con los ejes, o con los planos de la forma y igual a k y z igual a, o x igual a k. Entonces la gráfica más o menos queda así. Cada corte con los ejes coordenados es una elipse. Ok. Bueno, tenemos eso entonces. Otra forma útil de ver y analizar el comportamiento de una función, porque muchas veces es complicado hacer su gráfica, entonces muchas veces es más útil hacer las curvas de nivel. Entonces vamos a definir qué es una curva de nivel. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta sobre este último ejemplo? Bueno, entonces veamos las curvas de nivel. Bueno, supongamos que tenemos una función de dos variables. Las curvas de nivel son aquellos puntos x y que satisfacen que f de x y es igual a una constante. Entonces, a eso se lo suele llamar curva de nivel k, donde k es una constante. Ok, por ejemplo, aquí, si esto fuera la gráfica de una función, las curvas de nivel son todas las intersecciones de esta superficie con los planos de la forma z igual a k, ¿no? Porque k igual a f de x y queremos graficar, o sea, z igual a k. Ok, entonces esas son las curvas de nivel. Por ejemplo, aquí, bueno, el ejemplo dice que aquí corresponde a 4.5, entonces es la curva de nivel 4.5, no, 45. Es la curva de nivel correspondiente a 45 y así para otros valores. Es decir, que aquí es para 40 y así. Las gráficas no son en la superficie, sino en el plano XY. No son todos los puntos XY que en la gráfica su altura es 45, por ejemplo. Todos los que tienen K igual a 45. Los que tienen K igual a 40 son todos los puntos XY, de manera que f de XY es igual a 40. O sea, en la gráfica todos tienen punto altura 40. Y así. Entonces aquí, si tuviésemos la curva de nivel las curvas de nivel en el plano XY, se puede como que analizar cómo la función está variando. Estamos viendo que mientras más dentro está el punto dentro de ese círculo, mayor es el valor de k, ¿no? Y mientras más lejos esté de esta parte, tenemos que menor es el valor de k, en ese caso. Bueno, no sé cuál sea la función en ese caso. Bueno, una función que tiene esa gráfica. Entonces veamos un ejemplo. Aquí nos piden trazar la curva de nivel. Las curvas de nivel de la función 6 menos 3x menos 2y para valores de k igual a menos 6, 0, 6 y 12. Ok, entonces veamos la curva de nivel k igual a menos 6. Pues si queremos graficar k igual a menos 6, necesitamos graficar todos los puntos xy que satisfacen que f de xy es menos 6. O sea, todos los puntos xy que hacen que 6 menos 3x menos 2y, que es el valor de f de xy, es igual a menos 6. Entonces de ahí tenemos que 3x más 2y debe ser
12, de donde algunos puntos de estos son eh, por ejemplo, si y vale 0, x debería valer 4 para que se satisfaga esa relación. Si x fuera 0, y debería valer 6 para que se satisfaga esa relación. Entonces, ubicamos esos puntos. Bueno, como es una recta, suficiente 2 puntos para graficar esa recta. Entonces, todos los puntos de esa recta tienen el valor de f de x, y, o el valor de la función en todos esos puntos es menos 6. ¿Ok? Entonces, la curva de nivel k igual a menos 6. Veamos quiénes satisfacen que f de x, y es igual a 0. Entonces, si k vale 0, entonces necesito graficar todos los puntos f de x, y que hacen que eso sea 0. O sea, tenemos que tener que 6 menos 3x menos 2y. Y eso nos da que 3x más 2y vale 0. Pues algunos puntos de esa curva. Por ejemplo, si y vale 0, x también. Si x vale 2, y vale menos 3. ¿No? Colocando x igual a 2, me daría 6 más 2y igual a 0 para que eso sea verdad. Y debería valer menos 3. Entonces tengo 0, 0 y 2 menos 3. Sí. Bueno, una recta paralela tiene que ser, ¿no? En ese caso. Eso de aquí da k igual a 0, entonces. Buscamos las curvas de nivel 6 y 12 también. Pues necesito graficar f de x, y igual a 6, entonces tendría que graficar 6 menos 3x menos 2y igual a 6. O sea, tiene que graficar... Eso de aquí arriba está mal. Aquí era 6, ¿no? Y lo de aquí abajo recién va a ser 3x más 3x más 2 igual, más 2y igual a 0. Entonces aquí es la curva de nivel 6. La curva de nivel 0, aquí algunos puntos. Por ejemplo, si y vale 0, x valdría 2. Y si x vale 0, y valdría 3. 2, 0 y 3.
Bueno, más o menos. K igual a 0. Bueno, ahora nos falta K igual a 12. Tenemos que graficar 6 menos 3x menos 2y igual a 12. Tenemos que graficar eso entonces. Algunos puntos de esa curva. A ver, si y vale 0, x vale menos 2. Si x vale 0, y vale menos 3. Menos 2, 0 y 0 menos 3. Entonces la curva de nivel 12. Entonces, según el análisis, las curvas de nivel, bueno, son rectas, se ve claramente. Mientras más baja esté la recta, mayor es el valor de k, el valor de la función en esos puntos. Mientras más arriba esté la recta, entonces el valor de k es mayor igual. Entonces la función es más grande también. Okay. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, cosa que no. Curvas de nivel. Ok, vamos a ver este ejemplo. Bueno, para funciones de 3 o más variables, las cosas se extienden de manera tranquila. Por ejemplo, una función de 3 variables f es una regla que asigna a cada terna x, y, z en un dominio D, que es un subconjunto de 3. Un número real único denotado por f de x y z. Lo mismo, el dominio, normalmente en cálculo se dan las funciones como fórmulas y hay que pensar en el dominio como el mayor conjunto de puntos para los cuales la función tiene sentido. La expresión por la cual está definida la función tiene sentido. Bueno, aquí tenemos que nos pide determinar el dominio de f si es que f de x, y está dado por la fórmula logaritmo de z menos y más x por y por seno de z. Bueno, ¿qué debería hacer para obtener, para un x, y, z dado? Tendría que obtener esto y esto por último y sumar. Bueno, veamos esta primera parte. Para calcular esto necesitaría el valor de x, el valor de y el valor de seno de z. Para obtener el valor de seno de z necesito el valor, conocer z y el seno, entonces se puede calcular para cualquier z. Entonces, calcular seno de z no es ningún problema a nivel teórico, ¿no? Y entonces, x por y por seno de z se puede calcular igual, sin ningún problema. Veamos para el otro sumando. En el otro sumando debemos de tener que z menos y debe ser positivo para que pueda calcular el logaritmo de z menos y. Entonces, esa es la única condición para poder calcular esta expresión para una terna x y z. Que z menos y debe ser positivo. Bueno,
bueno, para poder calcular el logaritmo natural necesito que z menos y sea positivo. Igual para graficar desigualdades, primero se grafica la igualdad. En ese caso tendría que graficar z igual a... ¿Me piden graficar? No me piden graficar, pero vamos a hacer un gráfico de todas maneras. Entonces el dominio de f son todos los puntos x, y, z, de manera que z es mayor que y, para que z menos y sea positivo. Ok, entonces si me pidiesen graficar primero tengo que graficar z igual a y. Bueno, algunos puntos de esa recta. Entonces en el plano de y tengo 0, 0 y 1, 1. Bueno, más o menos esa es una parte del plano z igual a y. Aunque los puntos de z igual a y no me sirven, ¿no? Porque necesito que z sea mayor que y. Bueno, ese plano divide en dos subplanos, dos semiplanos al plano, pero no, en dos semiespacios al espacio R3. En cada semiespacio puedo buscar un punto. Por ejemplo, aquí podría tomar el punto 2, 0, 0. No, al revés, 0, 0, 2. Y en el otro semiplano puedo tomar el punto 1, 0, 0. Ese punto tendría 2 que es z mayor que 0 que es y. Para el otro punto que es 1, 0, 0, tendría z que es 0 mayor que y. No se satisface, ¿no? No se satisfacen. Entonces, solo satisfacen el semiespacio que contiene al punto 002. Entonces, el ovidio es toda la región que esté en el plano que contiene a Z, a 002. Menos los puntos que están en el plano, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre eso? Entonces, continuamos. Bueno, entonces, ya
Hacer la gráfica de una función de dos variables era complicado. Una gráfica de tres variables, aún más, porque tendríamos que hacer su gráfica eh, en cuatro dimensiones, lo cual no es posible. Entonces, para analizar cómo se comportan las funciones de tres variables, lo que podemos hacer es hacer sus superficies de nivel, que se definen de manera parecida a las curvas de nivel. En una función de tres variables, las superficies de nivel serían todos los puntos x y z que satisfacen que f de x y z es igual a k. En este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo nos dicen, determine las superficies de nivel de la función f de x y z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Un minuto. Bueno. Disculpe, ingeniero, no se escucha nada. Ingeniero, apagó su micrófono. Ah, gracias. Pensé que lo había encendido y no. Ok. Bueno, aquí, entonces, para hacer las curvas, las superficies de nivel, para acá negativo, no habría ningún punto, ¿no? Porque x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado nunca da negativo. Entonces, para acá igual a 0 tenemos justamente x igual a y igual a z igual a 0. Y si k es positivo,
Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a k. Entonces, de ahí tenemos, eso lo puedo ver de esa manera, como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a raíz de k al cuadrado. Eso de aquí es una circunferencia de centro del origen y radio raíz de k. Ok, entonces aquí bueno, para k igual a 0 tenemos esto. Para k igual a 1 tendríamos una esfera de centro del origen y radio 1. Lo que se ve en esa primera parte sería una circunferencia de centro del origen y radio 1. Para k igual a 4, por ejemplo, tendríamos la circunferencia de centro del origen y radio 2. Y así, ¿no? Entonces, esferas, en realidad. Mientras más lejos esté esto de aquí, ese punto es para k igual a 0. Eso de aquí es para k igual a 1. Esto de aquí es para k igual a 2. Vea de esferas, no todo alrededor. Entonces ahí se puede ver que esta función, por ejemplo, cuando x y z está muy lejos, f de x y z es muy lejos del origen, f de x y z es un valor grande. Y si x y z está próximo del origen, entonces la imagen por esa función para ese punto es igual pequeño. Ok. Bueno, aquí, ahí hace las superficies. Bueno, pero podemos tener funciones con un mayor número de variables. Por ejemplo, podría ser 4 variables, 5 variables y así. Supongamos que tenemos una función con n variables. O sea, a cada n-ada de números se le asigna un número. Normalmente se suele escribir así, de esa manera, como z igual a f de x1 hasta f de xn. Eso como que la imagen de la función para esta n-ada de números reales. Bueno, recordemos que el conjunto de todas las n-adas de esa manera escritas se denota como el conjunto Rn. Ok, entonces aquí tenemos una función con valores reales cuyo dominio es un subconjunto de Rn. Bueno, a veces es más útil, en vez de usar una n-ada así con varias variables, es útil usar una notación más compacta como punto. Por ejemplo, x como x1, bueno, que representa al vector, más bien al punto x1, x2 hasta xn. Y la función f de x1, x2 hasta xn normalmente se lo escribe como f de x solamente, pensando en x como esa matriz, ese vector, digamos. Bueno, recuerden que las funciones lineales eran de la forma un número real por la primera variable, más otro número real por la segunda variable y así sucesivamente. Entonces, eran productos de las coordenadas del vector x con las coordenadas del vector c, si c es el vector de constantes.
Entonces, una función lineal se puede poner como el producto escalar de un vector constante con el vector X variable. Tenemos bueno, Rn se define como todas las eneadas, entonces hay como que una correspondencia inyectiva entre los puntos en Rn y los vectores posición de los puntos X, que tienen coordenadas X1 hasta Xn. Bueno, entonces podemos considerar una función de las siguientes maneras. Como una función de n variables reales x1, x2 hasta xn, como una función de una variable puntual, o sea, como pensamos en la n-ada como un punto en Rn, o como una función de variable vectorial, o sea, que pensamos en las coordenadas de x1, con x1, x2 hasta xn, como una función vectorial que depende de la variable x, que está definida de esa manera. Bueno, estas tres formas de ver una función de varias variables es útil al momento de hacer algunos cálculos. Ok, pero entonces hacia esa parte vemos la parte de gráficas de una función. Gráfica de una función. ¿Hacia esa parte tiene alguna pregunta? Bueno, otra parte importante del estudio de funciones es el límite, o sea, saber a qué valor se aproxima la función al aproximar el punto x, o bueno, los números x y. Bueno, supongamos que tenemos una función de dos variables. Entonces nos interesaría cómo la función se comporta o a qué valor se acerca la función al acercarnos al hacer que x y y se acerquen a un valor. Bueno, esa es la idea de límite, y de continuidad es que la función sea continua justamente en su dominio. Pero, ¿y qué significa continuidad? Que el límite sea igual a la imagen de la función. Ok, vamos a definir eso. Bueno, podríamos analizar para lo del límite, analizar qué pasa con esta función cuando hacemos que x y se aproxime a ambos a cero. Y también en este otro caso. Queremos saber cómo se comportan estas funciones al aproximar x y y ambos hacia cero. Bueno, tenemos esa definición. Supongamos que f es una función de dos variables cuyo dominio contiene puntos arbitrariamente cercanos a B, al punto AD. Se dice entonces que el límite de la función f en x y, cuando x y se aproxima al punto AB, o sea, x se aproxima a y se aproxima a B, es L, y lo escribimos de esta manera. Pero, ¿qué significa que el límite de la función f de x y cuando x y tiende a AB es L? Eso significa que para cualquier épsilon, no importa qué tan pequeño sea, y un delta positivo, si tengo un XY en el dominio, de manera que para ese XY, esto de aquí es menor que delta, entonces el módulo de f de XY menos L, el módulo,
bueno, el módulo de f de xy menos L debe ser menor que epsilon. O sea, bueno, para un epsilon dado positivo se puede encontrar un delta positivo de manera que eso de aquí pase. Bueno, otras formas de denotar límite, o sea, es esto, límite de f de xy cuando x tiende a y tiende a b, es L, o f de xy tiende a L cuando xy tiende al punto AB. Entonces, lo que se trata de hacer en el límite es ver cómo la función se acerca a un valor L cuando hacemos que el punto AB se acerque al punto xy. Entonces, tenemos eso. Solo un momento. O visto una gráfica, también tendríamos que, para epsilon positivo se puede encontrar un radio R suficientemente pequeño, de manera que dentro de ese círculo, todas las imágenes queden dentro de este rango, entre L menos epsilon y L más epsilon. Bueno, algo importante es que recuerden que en cálculo 1, al calcular los límites, al aproximarnos a A, veíamos primero cómo ya quería mostrar un momentito. Bueno, para calcular el límite, lo que nosotros queríamos era límite de x tiende a A de f de x, digamos. Bueno, esto de aquí, digamos que f es medio complicado de definir. Digamos que f esté definido de una manera antes de A y de otra manera después de B. Entonces esto de aquí, para calcular ese límite, se debería calcular los límites laterales. De esa función. Entonces hay dos formas de... y bueno, y además, para que ese límite exista, estos dos límites laterales deberían ser iguales. Entonces, ese valor en común es esta igualdad de aquí arriba. Quería. Bueno, entonces tenemos que calcular los límites laterales para saber si este límite existe. Pero ahora, cuando estamos en un punto AB en el plano, por ejemplo, y bueno, y si tuviese una función definida aquí, y me preguntaría... me preguntaría si el límite de la función f de xy, cuando x tiende a y y tiende a b, existe o no. Lo que puedo hacer, como en el caso de cálculo 1, que se hallaban los límites laterales, perdón, los límites laterales, aquí puedo hacer lo mismo, acercarme a este punto mediante tipos diferentes de curvas, de manera que
para algunas de esas curvas la integral se vuelva fácil de hacer. ¿Ok? Y bueno, para que posiblemente el límite exista, los límites sobre cualquiera de esas curvas deberían ser iguales. Pero si... si hubiese dos caminos distintos donde las integrales dan distintas, entonces ahí podemos afirmar que el límite no puede existir, porque si el límite existiera, se puede mostrar que el límite sobre cualquier camino debería dar el mismo valor. Okay, bueno. Aquí lo que dice es, si la función se aproxima a un valor L1 al aproximarnos al punto AD mediante una trayectoria C1 y nos apoyamos, o bueno, nos acercamos a L2 cuando XY tiende al punto AB a lo largo de una trayectoria C2, entonces L1 tiene que ser distinto a L2, sí. Si tuviésemos que L1 es distinto de L2, entonces significa que el límite de la función f de XY cuando XY tiende al punto AD no existe. Eso. Entonces aquí veamos por qué eso no existe. Ok, vayamos pensando en eso un ratito y vuelvo.
Bueno, entonces veamos si el límite de esa función existe al aproximarnos a 0, 0. Según lo que hemos visto ahí arriba, por cualquier camino que nos acerquemos a 0, 0, o sea, por cualesquiera puntos que nos acerquemos a 0, 0, para que el límite exista mínimamente, todos esos límites deberían ser el mismo valor. Entonces aquí necesito acercarme al 0, 0, a este punto. Lo podría hacer por puntos de la forma x igual a, donde x se varíe, se acerca a 0, y y se mantenga constante. O sea, con puntos de la forma x0. Entonces aquí vamos a colocar eso. Aproximándonos de la forma x0, pues tendríamos lo siguiente. Quedaría el límite, bueno, para que el punto se aproxime a, tendría que haber 0, 0 que se aproxime al punto 0, 0. Pues aquí estamos suponiendo y igual a 0, ¿no? Entonces, en esos puntos, pues tendría aquí x al cuadrado menos y que vale 0 sobre x al cuadrado más y que vale 0. Y eso de aquí sería el límite cuando x tiende a 0, ¿no? De x al cuadrado sobre x al cuadrado que vale 1, porque, bueno, al hallar el límite x no es 0, así que sí se puede simplificar. Me quedaría el límite de 1, el límite de una constante es una constante, es la misma constante. Pues aquí el límite, cuando nos aproximamos por estos puntos al 0, 0, la función se va aproximando al valor 1, ¿no? Cuando nos aproximamos a 0, 0 por esos puntos. ¿Qué pasará si nos aproximamos por puntos de la forma 0 y e? Entonces veamos qué pasa en ese caso. Bueno, aquí ahora x, estoy haciendo x igual a 0 y ya estoy haciendo variar. Bueno, era menos en la fórmula, 0 cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado, que es 0, más y cuadrado, daría eso. Entonces aquí me quedaría menos y cuadrado sobre y cuadrado, se simplifica y me queda menos 1. Sería el límite cuando y se aproxima a 1, a 0, de menos 1. Entonces eso de aquí da menos 1. Entonces aquí hemos visto que al aproximarnos por estos puntos, el valor de la función se aproxima a menos 1. Ahora, al aproximarnos con estos puntos, el valor de la función se aproxima a 1. Entonces, el límite varía, o cómo la función se aproxima a un valor, depende de cómo nos aproximamos al punto 0, 0. Bueno, lo de ahí arriba dice que si el límite existe, no importa por qué camino nos aproximemos al punto, ese límite debería dar lo mismo siempre. Pero como aquí tenemos que dos valores distintos, eso significa que ese límite no podría existir. Como estos límites son distintos. Tenemos que el límite dado no existe. ¿Tienen preguntas sobre esto?
Ok, bueno, entonces si no tienen preguntas sobre esto, podemos ver otro ejemplo. Bueno, aquí nos preguntan, ¿existe este límite? Bueno, aquí, a ver, igual tenemos un límite al aproximarnos al punto 0,0. Entonces hay varias formas de aproximarnos al 0,0. Una forma sería por puntos donde y vale 0 y x, solamente x varía. Entonces ahí podemos ver qué pasa con la función. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí y vale 0, ¿no? Entonces, estamos aproximándonos con puntos de la forma de x, algún valor distinto de 0, y es 0. Entonces aquí me daría el límite de 0 sobre x al cuadrado, donde x es distinto de 0. Eso me daría el límite de la constante igual a 0. Aquí x se debe aproximar a 0. Esto de 0. Y eso nos da la constante 0. Entonces, entonces tenemos que esa función se aproxima a 0 cuando nos aproximamos con puntos de la forma x0 al punto 0, 0. Aquí, si nos aproximamos con puntos de la forma 0 y o sea, donde solamente y varía y x se mantiene como 0, podemos ver que el límite da lo mismo. Eso nos podría hacer pensar que el límite existe, pero podemos ver otros caminos donde el límite no existe. Por ejemplo, podríamos tomar puntos sobre la recta y igual a x. O sea, y aproximándonos con puntos de la forma xx. Ok, entonces, ¿qué pasaría si nos aproximamos con puntos de la forma xx? Entonces tendríamos límite de cuando x, ambos tienen que ir para aproximar, bueno, nos tenemos que aproximar a 0, 0 con puntos de esa forma. La función ahora tendría x y ya también vale x. Tendría x al cuadrado abajo, en vez de y de nuevo x, aquí tendría 2x cuadrado. Entonces arriba tendría x al cuadrado, abajo 2x cuadrado, x al cuadrado se puede simplificar, porque, bueno, aquí x tiende a 0, 0, si es que x tiende a 0. X cuadrado sobre 2x al cuadrado me daría 1 medio. Entonces el límite de una constante es la misma constante, entonces eso me da 1 medio. Entonces aquí estamos viendo que hay dos caminos distintos, hay dos formas distintas de aproximarnos a 0, 0 y obtener límites distintos. Así que ese límite no podría existir. Entonces lo mismo que en el anterior caso.
Entonces, aquí en este otro... Bueno, ¿tienen preguntas sobre eso primero? Bueno, por aquí nos dicen determina si existe tal límite. Podríamos buscar aquí lo mismo, aproximarnos al punto, al origen, mediante distintos caminos, y podemos ver que ese límite, casi, bueno, por cualquier camino, el límite da el mismo valor. Eso no quiere decir que el límite exista, pero digamos que hay mayor probabilidad de que exista. Y para mostrar que el límite es exactamente ese valor en común que hallemos, deberíamos usar la definición. ¿Ok? Entonces veamos qué pasa en este caso. Pues aquí lo mismo, aproximándonos. Bueno, aproximándonos con puntos de la forma x0 al 0, 0. La función sería 3, aquí x al cuadrado, y aquí vale 0. Abajo sería 3x cuadrado por más 0 al cuadrado. Bueno, eso de ahí da 0. Lo mismo si nos aproximamos por cualquier otro. Por cualquier recta. Si nos aproximamos al origen por cualquiera de estas rectas, me puedo aproximar por cualquier recta al origen, o sea, por una recta de la forma que pase por el origen, es una recta de la forma y igual a k por x, para algún valor de k. O sea, aproximarnos por puntos de la forma x, kx. ¿Ok? Para algún valor de k. O sea, para valores de k distintos. Entonces aquí aproximándonos. El límite, tendríamos límite de cuando quiero que x, k por x, se aproxime al punto 0, 0. Entonces, la función sería 3x al cuadrado por y, pero y vale k por x. Sobre x cuadrado me quedaría x cuadrado más y que da y que vale k por x, eso al cuadrado daría k cuadrado por x al cuadrado. Bueno, para que el punto x, kx se aproxime a 0, 0, es suficiente que x se aproxime a 0. Y en la función que nos daría arriba, nos daría 3k por x al cubo. Y abajo, factorizando x al cuadrado, me quedaría 1 más k al cuadrado por x al cuadrado. Simplificando x, entonces me quedaría el límite de cuando x se aproxima a 0, de 3k por x sobre 1 más k cuadrado. Y eso daría, reemplazando x igual a 0, me daría 3k por 0 sobre 1 más k al cuadrado. ¿No? Ahí ya se puede calcular el límite, porque esa expresión está definida en k igual a 0. Y eso de ahí da 0. Ahí estamos viendo que por cualquier recta que nos aproximemos al origen,
el límite da 0. Esto no quiere decir que el límite exista. Podemos ver ejemplos donde sobre cualquier recta el límite vale 0, pero el límite aún no existir. Pero en este caso se puede mostrar que sí existe límite. Nosotros sabemos que si el límite existe, el límite debe ser ese valor en común. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar que el límite de esa función es 0. Para eso nosotros tenemos que hacer que, dado un épsilon mayor que 0, un número, no importa qué tan pequeño sea, debemos de poder encontrar otro número delta pequeñito. Por eso de aquí, lo estoy haciendo solo como ejemplo para practicar la teoría. Okay. Porque, bueno, eso resulta un poco pesado. Creo que hacer que el punto XY esté próximo del origen, esté a una distancia menor que un delta que tenemos que decir cómo es. Si tenemos un XY que sea a distancia menor que delta, necesitamos decir cómo va a ser delta, de manera que la función para esos puntos XY esté a distancia menor que epsilon de 0, que es el límite que estamos proponiendo. Veamos qué da esa expresión, esa última expresión. Ok, lo vamos a poner esto de esta manera. En vez de símbolo, lo vamos a poner aquí un entonces. Y veamos qué podemos hacer en esa parte de ahí abajo. Bueno, aquí me quedaría valor absoluto de f de xy, me quedaría 3x cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ajá. Y aquí me convendría ver qué tan, o sea, reescribir cómo es eso de ahí. Bueno, ver cómo es esta función. Por ejemplo, ¿qué pasaría? A ver, me convendría obtener x al cuadrado. ¿Qué pasaría si y es 0? Vamos a hacer dos formas de ver esa expresión. O sea, bueno, aquí eso. En el caso de que y fuera 0, esa expresión ya da 0. Si y es 0. ¿No? Si y fuera 0, esa expresión da 0. Y y no es 0, esa expresión de ahí queda más pequeña que esa expresión. 3x al cuadrado por y sobre x al cuadrado. Bueno, eso todo es en valor absoluto. ¿Por qué esto es verdad? Porque al ser y distinto de 0, esta parte del denominador sería más grande aquí que aquí. Dividir entre un número más grande y un número más pequeño, ¿no? Entonces, por eso esto de aquí es más grande que esto. Okay. Bueno, esto en el caso de que y sea distinto de 0. De manera general, ahí estamos viendo que, bueno, ahí se puede simplificar x cuadrado y me quedaría 3y. En el caso de que y sea 0, también queda 3y, ¿no? Porque 3 por 0 da, o 3y para y es 0, también da 0. Entonces, en cualquier caso, esto de aquí es menor o igual a el valor absoluto de 3y. O sea, aquí lo puedo poner eso como el 3, bueno, aquí sería valor absoluto de 3 por valor absoluto de y. O sea, 3 veces valor absoluto de y. Y nosotros queremos que, a ver, aquí arriba,
Eh, el módulo de y es más pequeñito que esto, que 3 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí, no? Eso es verdad. Y lo que se tiene aquí arriba es eso, precisamente. Eso de aquí es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, de aquí era 3. Voy a poner abajo. No, así. Voy a poner por abajo. Okay. Pero esa última parte, como veíamos, es más pequeño que 3 veces el módulo del vector XY. Pero no, nosotros estamos haciendo que eso de ahí sea menor que delta, ¿no? Y nosotros queremos que esto sea epsilon, entonces, ¿cómo nos convendría que sea delta? Que sea epsilon tercios. Entonces voy a hacer eso, que delta sea epsilon tercios. Y con eso vamos a obtener que esto es epsilon. Bueno, aquí quedaría menor, ¿no? Aquí no igual, menor. Entonces aquí, pues aquí vamos a colocar sea delta igual a epsilon tercios. ¿Okay? Entonces aquí, según esas cuentas, si es que para un epsilon mayor que 0, tomamos un delta que sea el tercio de epsilon, aquí vemos que si xy es un punto que está a distancia menor que delta del 0, 0, esta función f de xy menos 0, que es esta expresión, se puede ver que es menor que epsilon, según, con esas cuentas. Okay, eso, bueno, hay que analizarlo más detenidamente, no es tan tranquilo de ver esas pruebas, pero lo estamos haciendo más para justificar de manera teórica esos límites. ¿Ok? Porque luego tenemos, para funciones que normalmente usamos, tenemos cómo identificar cuánto vale el límite. O cómo calcular el límite. Entonces tenemos el siguiente resultado. Voy a poner aquí en la cajita. Tengo 5 minutos. Bueno, entonces las funciones que están escritas como una fórmula donde se usan composiciones, sumas, restas, productos, divisiones, extracción de raíces, potencias, de funciones, vamos a poner aquí elementales, y con elementales queremos decir, por ejemplo, funciones polinomiales, funciones racionales,
trigonométricas, trigonométricas inversa, valor absoluto, logarítmicas, exponenciales. Esas funciones son continuas justamente en su dominio. ¿Okay? Para ese tipo de funciones solo hay que ver el dominio y en ese conjunto son, en esos puntos son continuos. Ah, pero antes me estoy olvidando la definición de continuidad, ¿no? Decimos que una función de dos variables, vamos a poner, f de x, y, es continua en un punto A, B, si f de x, y está definida en puntos cercanos a B, y tenemos lo siguiente, que el límite de cuando x, y tiende al punto AB de la función es justamente f de a del punto AB. ¿Ok? O sea, si tengo que una función es continua en el punto AB, entonces calcular el límite de la función cuando x, y tiende a B es simplemente reemplazar x por a y por b y ya, eso es el límite. Entonces, lo que nos dice después es que para funciones que están escritas como una fórmula, donde aparecen composiciones, sumas, productos y de funciones elementales, o sea, de funciones polinomiales, trigonométricas, racionales, valor absoluto, logarítmicas, exponenciales, esas funciones son continuas justamente en su dominio. Entonces, solo hay que ver si el punto está en el dominio de esa función. Si está en el dominio de esa función, para calcular el límite solo hay que reemplazar y ya. Bueno, en este último ejemplo, no tenemos 2 minutos, lo vamos a hacer rapidito. En este último ejemplo nos dicen que ¿dónde es continua la función h de x, y? Igual a arcotangente de y sobre x. Donde está definida, ¿no? Primero, necesitaría calcular y sobre x. Eso está definido. Si es que y es distinto de 0. Perdón, si x es distinto de 0, para poder hacer esa división. Después tengo que calcular el arcotangente de ese resultado. Pero el arcotangente es una función definida en todos los reales. Así que no hay ninguna restricción más. Entonces, el dominio de H es ese conjunto. Todos los puntos x, y, el plano, de manera que x no es 0. Solo necesitamos que x no sea 0 para que se pueda calcular esa expresión. Pues la función es continua. En ese conjunto justamente, porque es una función que está escrita como una fórmula y ese tipo de funciones son continuas justamente en su dominio. Entonces, por ejemplo, si me pidieran calcular el límite de esa función, por ejemplo, en el punto 4, 4, digamos. Como 4, 4 está en el dominio, entonces solamente para calcular el límite, solo tendría que sustituir x igual a 4 y y igual a 4. Entonces, eso sustituyendo ya obtendríamos el límite.
Ok, haz esta